El número uno que lo creó la revista y la inició Eduardo Bekenstein es de 1992. Se había hecho por un acuerdo con la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, y era un número que se publicó, ese único número, en bilingüe, en formato bilingüe, en inglés, en francés y en español. En ese momento era secretaria de investigaciones Odilia Suárez y había creo que 3 áreas de investigación. Una estaba a cargo de Eduardo, que era como el primero debajo de Odilia. Estaba también Sarkis y no me acuerdo quién más. Y había alguien de tecnología, porque eran como 3 áreas. Pero después, bueno, después de ese número, cuando terminó el cargo de Odilia Suárez, después vino el reemplazo por Horacio Pando, lo eligieron secretario de investigación, pero esto ya fue en tal vez fines del 94, por ahí. Y entonces habían pasado un par de años donde la revista quedó solamente en el número 1. Horacio Pando, cuando asumió como secretario de investigación, con muy buen criterio, dijo, bueno, ¿por qué no retomamos la publicación de la revista Aria e iniciamos también algunas otras publicaciones, ¿no? Le quería dar bastante ímpetu a la publicación del área de investigaciones. ¿Cómo me convocó a mí? Porque me convocó Horacio. La verdad no sé, yo creo que fue porque Horacio venía del Instituto de Arte Americano, junto con María Marta Lupano, un grupo de gente que empezó a colaborar con él en la secretaría. Odilia Suárez era completamente de otro campo, del campo del urbanismo. Yo creo que Martin Evans y Silvia de Schiller probablemente le hayan comentado que yo había colaborado en algunas publicaciones del Centro de Hábitat y Energía con ellos. Y qué sé yo, Silvia de Schiller particularmente me tenía ahí como en una nube, que yo era un gran revisor y editor de publicaciones. Así que yo creo que por ese lado, y a través de María Marta Lupano o de alguien del instituto, yo a Horacio no lo conocía de antes de eso, él me convocó. Y bueno, pero para entonces ya se había caído, se había desdibujado el vínculo que tenían con Suiza. Entonces había como que empezar de cero, o sea, decidimos mantener el mismo formato de la revista, el mismo tipo de diseño que lo hacía Germán Díaz Colodrero, y simplemente cambiar algunas otras cosas. Por empezar, iniciar un sistema de referato internacional, de arbitraje, cambiar el idioma, porque al no estar el segundo idioma, el idioma a la par del español, porque como ya no estaba la contraparte de Suiza, que había puesto, que en su momento había, en la época de Eduardo, cuando hicieron ese convenio, como ese convenio ya no funcionaba más, dijimos, bueno, empecemos de cero con lo que querramos hacer, no nos atemos a lo que había estipulado en ese convenio, porque la plata esa ya no va a estar más. Entonces decidimos hacer eso, o sea, estipular el inglés como segundo idioma, y Horacio estaba totalmente de acuerdo porque convenía conmigo que la revista iba a tener más difusión si el segundo idioma era inglés. Y después la cuestión era, bueno, ¿cómo publicarla? ¿Con qué plata? ¿Con qué fondos? Se empezó a hacer con plata de la facultad, con un fondo que tenía la Secretaría de Investigaciones o que le daba la facultad para publicaciones. O sea, la revista se imprimía 500 números, 1000 números, lo que fuera, pero después se repartía dentro de la facultad o se enviaba por correo a las bibliotecas, cosas así, pero no mucho más que eso. Pero sí iba a parar a unas cuantas bibliotecas, sobre todo de universidades nacionales de todo el país, y algunas que otras bibliotecas del extranjero.
porque habíamos empezado, bueno, a partir del número 2 empezamos a hacer convenios de intercambio con otras revistas de universidades latinoamericanas, de un centro en el Reino Unido. En ese momento era todo formato papel. Estamos hablando de cuando el número 2, 1995, julio, pero la revista se había empezado a preparar en 1994, ese número, ¿no? Con la convocatoria de artículos, el envío de evaluadores, todo por correo postal. El correo electrónico, acá empezamos en 1995. Yo fui uno de los primeros en tener correo electrónico, junto con Becky, junto con David Julio y otra gente. Pero eso fue recién en 1995. Igualmente era un correo electrónico muy, muy primitivo. Se podían mandar mensajes de texto, pero no archivos añadidos. Entonces, todo el sistema de evaluación de los artículos era todo a través de correo postal y papel, ¿no? Tuvimos que formar todo un nuevo comité editorial a partir del número 2, porque al desaparecer lo que estaba en el número 1, la gente de Lausana, bueno, yo me empecé a contactar con algunos académicos de otros países que yo conocía y con otros que no, que les mandé cartas. Algunos me contestaron y otros no. Acá estoy viendo, por ejemplo, uno de los primeros que me contestó, y por ahí tengo la carta, es Rudolf Arnheim. Un australiano, Ramón Gutiérrez, investigador del CONICET, Tomás Maldonado también me contestó, me mandó un fax contestando que aceptaba formar parte del comité editorial de área. Y por Argentina estaba Horacio Torres y por supuesto Lilia Suárez. Y también un español, Josep Montañola. Ese fue el comité editorial inicial. Un poco gente, yo traté de reunir gente que estuviera relacionada con diseño y arquitectura y que abarcara más o menos distintas áreas, ¿no? Josep Montañola es de semiótica de la arquitectura, bueno, Tomás Maldonado venía un poco por ese lado y con toda su experiencia de haber sido director de la revista Domus, ¿no? Martin Evans y Horacio Torres por el lado de la planificación urbana, Martin Evans por el lado de la tecnología, las tecnologías constructivas, los sistemas de sustentabilidad en arquitectura, Ramón Gutiérrez por el lado de historia, Paul Green-Armitage es un diseñador y teórico de la Universidad Curtin de Australia, del lado oeste de Perth, en fin, bueno, y Odilia Suárez también por el lado del urbanismo. Con Rudolf Arnheim tuve un par de intercambios más porque yo le pedí algún artículo de él para publicar en la revista y me mandó un artículo en inglés, pero me dijo que ya estaba publicado en inglés, que en todo caso lo publicáramos en español. Yo hice la traducción, se la mandé para que él la revisara, me hizo un par de observaciones aclarándome que él no dominaba el español, pero que le parecía bien y bueno, lo publicamos. Doberty empezó a plantear que buscáramos una editorial. Estaba acá la oficina de publicaciones del CBC, que funcionaba en el subsuelo. Una vez fui a una reunión ahí, en ese momento dirigía esa oficina Darío Tanrasca. Se interesó,
y llegaron a publicar un número, creo, si no recuerdo mal, era el número 4. Sí, el número 4 salió por la Oficina de Publicaciones del CBC. Pero cada número era un parto, era una nueva gestión de todo, era como empezar, ¿no? Con el número 5, como lo del CBC no nos llegó a funcionar, o sea, salió ese número, pero después no teníamos la posibilidad de continuidad, de que armáramos un número, se lo diéramos y rápidamente lo pudieran editar y sacar a la calle o a la... porque estaban ocupados con muchas de las publicaciones del CBC, entonces esto era como algo que lo tenían ahí medio relegado, lo de publicar área. No era algo que les interesara particularmente. En ese momento, como la Oficina de Publicación del CBC estaba acá en la facultad, tal vez sintieron el compromiso de hacerlo, pero me pareció que no era algo que les interesara. Llegamos a hablar con Eudeva. De hecho, el número 5 salió por Eudeva, pero también pasó lo mismo. Era una situación medio de compromiso. A Eudeva parece que no le interesaba tampoco demasiado la revista, o sea, salió el número 5 y nunca más. Otro número por Eudeva. Y esto hacía que entre un número y otro los plazos se fueran estirando. El número 2 salió en 1995. El 3 salió en 1996, bien, porque eso se hacía con el procedimiento habitual con diseño de Germán, impresión a través de una consulta de 3 precios a imprentas, o sea, ese mecanismo estaba más o menos aceitado, pero después lo de las editoriales no. Entonces, la del CBC, el número 4, salió en 1996, y el número 5, que debería haber sido 1997, que fue cuando se cerró el número, salió 2 años después, 1999, entre medio, todas estas gestiones tratando de buscar una editorial que nos facilitara las cosas y que sobre todo hiciera la distribución de la revista. Finalmente, con el número 6, y esto fue gracias a María Marta Lupano, que tenía contacto con la editorial La Colmena, que era una editorial chiquita, pero a ellos sí les interesaba. La editorial La Colmena distribuía en librerías, por lo menos en Buenos Aires y en algunos puntos del país, no es que hacía una distribución muy amplia, con el Ateneo, con Jenny, y un par de librerías así grandes. Entonces, el número 6, el 7, el 8, creo que hasta el 9, una serie de números, salieron con Editorial La Colmena y empezamos a agilizar el proceso, porque con ellos, con la gente de esta editorial, teníamos un contacto fluido y realmente a ellos les interesaba la revista. Igualmente no es que la plata la ponía la editorial, la plata seguía poniendo la facultad, pero ellos se encargaban el diseño seguía a cargo de Germán. Ellos se encargaban de la impresión y la distribución. Y eso sí, funcionaba porque efectivamente yo iba a las librerías y encontraba la revista ahí puesta en la vidriera, ¿no? Increíble. La encontraba en la Universidad de Rosario, cuando íbamos a dar clase a Rosario con Mabel López a un postítulo. La revista tenía mejor visibilidad que anteriormente. Color Research and Application, que la publicaba una editorial comercial en Nueva York, John Wiley, la revista Leonardo, que la publicaba la Massachusetts Institute of Technology Press, ¿no? Había otra revista que también tuvo Languages of Design, lenguajes de diseño, que la publicaba esta editorial de Ámsterdam, Elsevier. Digo, bueno, tenían una base institucional, pero delegaban la publicación en una editorial reconocida, en algunos casos comercial y en otros casos una editorial universitaria que se ocupaba de todo.
Con Rodrigo trabajábamos a la par porque Rodrigo era coeditor. De hecho, en el número 9 es coeditor junto conmigo. Creo que hasta el número 8 yo estaba todavía solo. Pero sí, en el número 8 estaba solo. Rodrigo, que venía del área de filosofía y letras, tenía mucha experiencia también en publicaciones y en escritura académica, la verdad que fue una gran ayuda durante varios números hasta que yo finalmente dejé de ser editor y quedó a cargo la revista de Rodrigo durante unos años. Pero Rodrigo originalmente se ocupaba también de recibir las evaluaciones, o sea, hacíamos un trabajo a la par. Y sobre todo Rodrigo se ocupaba de los convenios y los intercambios, ¿no? Recibir las revistas que venían por intercambio de distintas universidades de Chile, de Venezuela, de Brasil, de Colombia y del interior, ¿no? De la Universidad de Córdoba, de la Universidad de La Plata, las otras facultades de arquitectura que tenían alguna publicación. Y el intercambio era principalmente con la biblioteca o con quienes gestionaban esas publicaciones. Claro, hay un cambio de autoridades también y un cambio de decisiones. Incluso hubo un cambio también del número 9 al número 10. Hasta el número 9 habíamos tratado de mantener el criterio de Eduardo Bekenstein, que era, el nombre de la revista era Área por Agenda de Reflexión en Arquitectura, ¿no? Y eso formaba, esto me imagino que se le ocurrió, no sé si fue sugerencia de Eduardo o de Germán Díaz Colodrero, ¿no? De que las dos cosas fueran un cuadradito, ¿no? El nombre de la revista estuviera inscrito en un cuadrado y después hubiera una imagen que se correspondiera a alguna imagen de los contenidos de la revista o a alguna cosa que hicieran esta especie de simetría y en el eje de simetría el nombre completo de la revista. Bueno, ese diseño básico y después, bueno, los contenidos en una columna y alguna imagen relacionada con, digamos, el índice de contenidos a un costado y alguna imagen relacionada con los contenidos a otro costado. Ese diseño se mantuvo durante un cierto tiempo. A partir del número 10, eso ya cambió, ¿no? Incluso el nombre área dejó de estar en un cuadrado. Y realmente en el número 12, que yo ya no estaba en el número 12, creo, creo que fue mi último número como editor, y estaba Rodrigo Amuchastegui. El director era Jorge Ramos, el secretario de investigaciones y, bueno, director de la revista. Y Jorge sí quiso hacer un cambio más drástico. Seguíamos manteniendo con Jorge Ramos, que venía también del Instituto de Arte Americano, igual que Pando. Quiso hacer un cambio un poco más drástico. Empezó a sugerir que usáramos colores distintos para diferenciar los números de la revista, y sugirió este diseño con una especie de trama o de patrón regular que iba a aparecer en una franja de la revista y que se derivaba de alguna imagen, pero muy sintetizada, de alguna imagen del interior. Y esto de que cada número, cada artículo dentro del número se iniciaba también con un diseño de algún patrón repetitivo derivado de eso. Bueno, eso empezó por iniciativa de Jorge Ramos. En una época que yo no recuerdo si fue con Doberti, con Javier Fernández Castro o con Jorge Ramos, durante un año colaboró Patricia Piccolini.
que la habían contratado de la Secretaría de Investigaciones como editora experta. Ella, la verdad que yo aprendí también bastante de Patricia Piccolini, porque tenía mucha experiencia en trabajo editorial, ¿no? En ese momento, en esa época ya usábamos internet con mucha frecuencia, o sea, más o menos como lo estamos usando ahora, y entonces ella me alentó yo ya lo hacía, de meter mano en los artículos y corregir cosas que yo sabía que estaban mal y que después quedaban sujetas a que el autor las viera en la prueba de imprenta y dijera si me parece bien o lo volviera a corregir, ¿no? Y ella, Patricia, metía más mano que yo todavía. Hacíamos dos rondas de revisión de estilo. Ella era muy meticulosa con las cuestiones de estilo. Y decía, bueno, no, mira, si le falta algún dato a una fuente bibliográfica, que el autor es descuidado o no lo conoce, lo buscamos en internet y lo completamos. No vamos a dejar pasar ese desliz o esa falta. Bueno, todo ese año, o sea, yo aprendí muchas cosas del campo disciplinar de la arquitectura, los diseños y el urbanismo, por el hecho de que del intercambio que tenía con los evaluadores, con los autores, ¿no? Con las revistas que recibíamos, que también las hojeaba para ver los contenidos y qué sé yo, y después, en todo caso, para escribir alguna que otra reseña. Aprendí mucho por fuera de mi área de investigación y me abrió mucho el campo y las relaciones con un montón de gente que de otra manera no hubiera conocido. Por ejemplo, tuve en una época un intercambio bastante fluido con Víctor Pelli. Víctor Pelli era investigador superior del CONICET, que es el nivel más alto de la Universidad del Nordeste. Es el hermano, tal vez no tan conocido, de César Pelli, ¿no? Un hermano arquitecto famoso que trabajaba en Estados Unidos, y el hermano Víctor, famoso a nivel académico de investigación, pero que trabajaba temas de vivienda económica, o sea, todo lo contrario de su hermano proyectista, ¿no? Pero bueno, de hecho, en el número 11 publicamos un artículo de Víctor Pelli. Pero Víctor era como la mayor eminencia nacional en cuestiones de vivienda y de asentamientos, vivienda económica, asentamientos urbanos. Bueno, y así como Víctor, conocí mucha otra gente, la gente del CER, del Centro de Investigación, el Centro Experimental de Vivienda Económica en Córdoba, que en ese momento lo dirigía Horacio Garreta, también investigador superior del CONICET, que hacían tecnología para construcción o para autoconstrucción de vivienda de bajo costo, de barrios, que es un centro de investigación que tiene una antigüedad enorme y una continuidad, ¿no? Y todo eso fue a través de la revista, porque yo nunca hubiera conocido a esta gente o tenido algún tipo de intercambio, ya sea vía correo electrónico, vía correo postal o incluso en encuentros cara a cara, porque en un momento que yo viajé a Córdoba, aproveché y me fui a visitar el Centro de la Vivienda Económica y me llevaron a recorrer y me mostraron todo, pero todo eso gracias a ARIA, porque ellos me conocían por ARIA, no por mi investigación en morfología, en teoría del color o en semiótica, que para ellos era otro mundo totalmente distinto. Así que las cosas que más rescato es eso, haber aprendido mucho más del proceso editorial y de la corrección editorial y haber conocido gente, investigadores y disciplinas y áreas de trabajo y de investigación que de otra manera nunca me hubiera acercado, pero por la obligación de tener que leer los artículos para la revista, tener que corregirlos, tener que mandarlos a evaluar y todo eso, me pude familiarizar un poco. Entonces, en un momento yo tenía como un panorama bastante grande de todo lo que se hacía, por lo menos en el país y en algunos otros
lados, ¿no? Eso te da una enorme riqueza. Arias ya está en el camino al futuro y después habrá que ver los desafíos que vienen de ahora en más. Yo estoy viendo en otras revistas, por ejemplo, me ha pasado, yo era editor, primero era dentro del comité editorial de la revista Color Research and Application, que es la revista internacional más importante sobre color. Publica gente de todo el mundo, de todos los continentes, que la publica John Wiley. Desde 1976 tiene una absoluta continuidad, sacan 6 números por año, con total regularidad, nunca han perdido, pero Wiley es una editorial comercial con sede en Nueva York. Esa revista se ha ido actualizando, no es que se quedó como en 1976, cuando publicaban en papel, siguen publicando con la misma periodicidad, han cambiado el diseño, han cambiado las plataformas, eso es lo peor, las plataformas web donde está basada la revista han ido cambiando, incluso las plataformas que usan para el sistema de evaluaciones y para el sistema de recepción de artículos y de comunicación con los autores. Y después, por supuesto, me imagino que finalmente va a ser la cuestión 100% digital. No sé qué sentido tiene seguir publicando en papel. Es más lindo, ¿no? A todo el mundo le gusta más leer algo en papel, algo bien impreso, que en formato digital. Pero hay cosas que son irreversibles, porque la cantidad de material que se puede publicar en formato digital y la calidad de ese material en términos de resolución de las imágenes, bases de datos, ahora las publicaciones están pidiendo también, aparte del artículo que se publica, si ese artículo estuvo basado en un experimento, piden que los autores pongan a disposición, si el autor quiere, la base de datos o el archivo, digamos, las encuestas o los Excel o los archivos básicos de los cuales se derivó la investigación, ¿no? Y eso se pone en una plataforma, no sale publicado en la revista, pero simplemente se pone el link a un sitio donde eso está disponible. Entonces, cualquier persona puede leer el artículo y decir, me parece que este experimento tiene algún error. Bueno, tengo la posibilidad de revisar cómo se hizo este experimento y cuáles son los resultados, ¿no? Están tabulados para que este autor haga este gráfico que yo cómo sé si el gráfico está bien hecho. Bueno, ahí están los datos crudos de la investigación. Bueno, eso solamente es posible en formato digital, no hay otra posibilidad. Muchas editoriales internacionales empiezan a usar inteligencia artificial y sistemas automáticos o así medio robotizados para hacer el proceso de edición, desde la corrección de estilo al armado de la bibliografía, o sea, todo el armado. El año pasado publiqué un capítulo en un libro de la editorial Springer de Berlín, que es una editorial de las mejores editoriales académicas del mundo, ¿no? Bueno, cuando nos mandaron las pruebas de imprenta para corregir, plagadas de errores. Quien era la compiladora de ese libro, yo ahí contribuí con un capítulo, pero era un libro con unos 10 capítulos, se dio cuenta de por qué era esto y dijo como comentario gracioso, esto me hace acordar a ciertas cadenas alimenticias en los Estados Unidos que se jactaban de que ninguna mano humana tocaba los alimentos antes de que fueran consumidos por el consumidor, ¿no?
Bueno, y acá pasaba lo mismo. Ninguna mano humana tocó estos artículos antes de que salieran publicados. O sea, una inteligencia artificial, un robot o alguien hace las correcciones. Sí, hasta ese momento se le mandaban a los autores, pero después el autor no interactuaba con un editor humano, interactuaba con una plataforma. Eso cada vez es más fuerte. Y ahora, por ejemplo, las últimas veces que me tocó intervenir en los procesos de evaluación de la revista Color Research de Wiley, ni siquiera nosotros interactuamos con el editor principal. Y él a veces no puede respondernos porque no lo sabe cómo solucionar tal problema, porque no pasa por sus manos. Está todo tan automatizado. Por ejemplo, queríamos corregir en un artículo que pasó por mis manos y que salió publicado ahora, que fuera asignado a un número especial de la revista. No lo logramos. Porque eso no lo podía, si no lo puede hacer el editor principal, no sé, no lo podemos hacer nosotros, que somos los segundos editores principales, no sé quién lo puede hacer. Porque automáticamente, viste, se asigna a tal, sale la publicación preview, la previa antes de que sea asignado un número, qué sé yo, aparece con errores de bibliografía, qué sé yo. El nombre de una editorial, por ejemplo, aparecía como si fuera el nombre de un autor. Y no sabemos cómo corregir eso, porque no tenemos con quién interactuar para que hagan esas correcciones. Entonces, por ese lado veo los riesgos. O sea, pienso que ARIA tiene que acercarse a eso, pero con paso de plomo y sin hacer cambios drásticos. O sea, antes de decidirse a hacer un cambio, estar seguro de que va a ser para mejorar algo y no para complicar la vida de la gente, ¿no? En este proceso de buscar editoriales, cuando yo empecé en el 93, 94, había varios ejemplares del número 1 y yo iba a las editoriales con el ejemplar para decirles, para mostrarles, ¿no? Esta es la revista que debemos retomar, la publicación, etcétera, etcétera. Y se los dejaba. Y así es que perdí varios, porque nunca me los devolvieron. Entre ellos me acuerdo, bueno, en Eudeva, en la editora Z, que por ese momento había publicado el libro de Gregorio Klimovsky, Las desventuras del conocimiento científico. Me acuerdo que tuve una entrevista patente con la gente de esta editorial, se mostraron interesados, le dejé el último número que me quedaba así repetido del número 1 y después me arrepentí porque no pasó a mayores eso, más que ese encuentro no sirvió para nada, porque después finalmente ellos no publicaron la revista y a mí me significó perder uno de los últimos números. Logré rescatar, no me acuerdo de dónde que es el único que me queda. Creo que hay otro en biblioteca, hay otro en la secretaría y no sé si hay muchos más del número 1. Bueno, deben estar, sí, por supuesto, en las bibliotecas donde Eduardo Bekenstein, en la época de Eduardo Bekenstein se envió, ¿no? Eso es como una anécdota curiosa que me lamenté de haber dejado esos ejemplares.